Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver hoy vamos a repasar un poco acerca del movimiento uniforme, ya que la vez pasada vi que tuvieron un poquito de problema acerca de cómo resolver los ejercicios de este tema. Hoy vamos a repasarlo y también voy a enseñar otra manera de cómo resolver cuando en algunos aspectos me dan otros datos que ni siquiera sé o qué procede a hacer. Otra de las cosas también que en este tema tiene que recordarse acerca de la conversión de unidades. Ya sabemos que es la conversión, es pasar un dato a otro dato que quiero o a otro dato que me piden en ciertos problemas. En el movimiento uniforme ya sabemos que las fórmulas a utilizarse son velocidad es igual a distancia dividido tiempo, eso ya lo sabe usted. Tiempo por velocidad es igual a... Mejor se lo voy a hacer de otra manera para que no se confunda. También el tiempo es igual a distancia dividido b. Y para la distancia es igual a tiempo por velocidad. Estas son las tres fórmulas que utilizamos. Ya les había hecho mención que la b es igual a velocidad. El tiempo se representa con esta t. La distancia la representamos con esta s. Entonces, esas son las tres fórmulas que me van a ayudar para poder resolver los problemas. Tenemos ejemplo número 1. Les voy a leer el problema y solo voy a colocar en la pizarra los datos que nos dan en ese problema. Entonces coloco datos y el problema dice así. Calcular la velocidad de un cuerpo que recorre. Calcular la velocidad de un cuerpo que recorre 720 metros. Ya me están dando la distancia en el problema, que es 720 metros. Lo recorre en 12 minutos. ¿Qué son esos 12 minutos? Es el tiempo. Tiempo es igual a 12 minutos. Entonces, para la velocidad es la velocidad la que tengo que hallar en este problema. No la tengo. Cuando yo necesito hallar velocidades, los resultados me van a dar de esta manera. Por ejemplo, la velocidad me va a dar en metros sobre segundos. Y también la velocidad tiene que darme la respuesta como kilómetros por horas. Yo creo que ya había mencionado que esto de metros, minutos, horas, segundos, ¿cómo se le llama a esta parte de acá? Se le llama las unidades de medida. Metros es una unidad de medida, los segundos son unidades de medida, kilogramos son unidades de medidas. Entonces yo digo que la velocidad me tiene que quedar en unidades de metros sobre segundos o kilómetros por hora. Yo no puedo mezclar, por ejemplo, kilómetros sobre segundos. No, porque no es posible que un móvil o que una persona, por ejemplo, recorra 1 kilómetro en un segundo. Eso no es lógico. Entonces yo puedo decir que una persona puede recorrer, sí es cierto, una persona puede recorrer 1 kilómetro en 1 hora, ¿cierto? Por ejemplo, del parque para mi casa hay 1 kilómetro, entonces yo a veces, si camino muy lento, a veces la recorro en 1 hora o en 40 minutos, que casi es 1 hora. Mientras que si yo digo, por ejemplo, 1 metro o 500 metros, ¿será que las voy a recorrer en 1 segundo? No es posible. Entonces mi respuesta tiene que quedar en metros sobre segundos o en kilómetros sobre hora. También voy a mencionar acá, también la distancia. Siempre la respuesta me va a quedar en metros o también en kilómetros. La respuesta, la distancia. Yo no puedo decir una distancia, yo recorrí 2 segundos de distancia. No, sino que yo digo, yo recorrí 500 metros de distancia o yo recorrí 2 kilómetros de distancia. Entonces la distancia se representa con metros y kilómetros. El tiempo ya sabemos. El tiempo nosotros la podemos mencionar como minutos, como segundos y como horas. Entonces yo digo, yo caminé
o yo hice del parque para mi casa 2 horas. ¿Qué son esas 2 horas? Es el tiempo. Yo hice de la tienda para mi casa 3 segundos. ¿Qué son esos segundos? Es un tiempo. Yo hice del colegio para mi casa 60 minutos. ¿Qué son esos 60 minutos? Son tiempo o es tiempo. Bueno, entonces ya leímos el ejemplo y empezamos a trabajar. ¿Qué fórmula voy a utilizar entonces para hallar la velocidad de este problema? La velocidad es igual a, según la fórmula, es distancia dividido tiempo. Entonces, si nos damos cuenta la velocidad, ¿será que la puedo dejar en metros sobre minutos? No, tiene que ser metros sobre segundos. ¿Qué pasa entonces con esos minutos? Esos minutos yo los voy a convertir en segundos, los voy a transformar en segundos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es el tema que vimos en la segunda unidad, que era de pasar un cierto dato a otro que queremos saber. Entonces voy a hacer un apartado mientras aquí y lo voy a convertir. Y yo digo que un minuto, escribo acá los 12 minutos. Yo digo que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces mi respuesta es igual a ¿cuánto? 12 por 60. 720. 720. Ya había mencionado de que cuando yo tengo minutos acá arriba y minutos acá en el denominador, yo pienso que fracciones ya saben cuál es el numerador y cuál es denominador. Un minuto con un minuto queda eliminado. Entonces mi unidad me quedaría como segundos, porque también es lo que necesito saber. Entonces, estos 12 minutos ya se convirtieron en 720 segundos. Ya hice mi conversión. Entonces mi nuevo dato ya es lo que está marcado de color rojo. Y ya solo voy a meter, ya solo voy a insertar los datos en mi fórmula. Y yo digo que la velocidad es igual a ¿qué? Entonces, la distancia, ¿cuál es la distancia? Los 720 metros. ¿Dividido en qué? En el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Ya no son los 12 minutos, sino que ya es el nuevo dato que tuve que convertir y es 720 segundos. Bueno, entonces si nos damos cuenta, 720 metros dividido 720, mi respuesta es igual a 1 metro sobre segundo. Entonces la velocidad ha sido de 1 metro sobre segundo. Entonces aquí si nos damos cuenta, la persona va a estar recorriendo los 720 metros en 720 segundos. Eso es la respuesta del problema. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos allá a hacer un ejemplo de distancia. Ejemplo número 2. Los datos. Voy a leer también el problema. Dice, una persona recorre con una velocidad de 3.5 kilómetros por hora. Una persona recorre con una velocidad de 3.5 kilómetros por hora en un tiempo de 2 horas. En un tiempo de 2 horas. ¿Qué necesito saber? ¿Cuál es esa distancia? La distancia. Entonces no la tengo, voy a mi fórmula y mi fórmula me dice que la distancia es igual a T por B. ¿Qué quiere decir T por B? Tiempo por velocidad. Acá entonces, como tengo kilómetros con horas, entonces no pasa nada. Mi respuesta entonces quedaría en kilómetros. Entonces solo voy a insertar de una vez los datos sin hacer ninguna conversión. Y digo que la distancia es igual a
3.5 kilómetros por hora multiplicado con ¿qué? Con el tiempo que es de 2 horas. Bueno, entonces yo digo que 3.5 por 2 serían 7. 3.5 por 2 es 7. Entonces mi respuesta es, voy a borrar lo de acá. Entonces yo digo que mi respuesta es 7 kilómetros. 7 kilómetros. Entonces la persona recorrió 7 kilómetros, que es la distancia. Eso es la respuesta. Vamos con otro ejemplo. En el ejemplo número 3 y los datos. Bueno. Calcular la distancia recorrida, que no tengo la distancia. Recorrida en el tiempo, ¿cuánto es? En 20 minutos. Recorrida en 20 minutos. Calcular la distancia recorrida en 20 minutos por un móvil cuya velocidad es de, ¿cuál es la velocidad? Es de 2.2 metros sobre segundos. Entonces la distancia es la que tengo que saber. Para poder trabajar tienen que coincidir mis unidades. Si nos damos cuenta, tengo minutos y acá abajo tengo segundos. Entonces tienen que quedar parejo esas unidades. Si yo tengo minutos con segundos, no puedo trabajar. Entonces tengo que pasar a convertir estos minutos a segundos para que puedan coincidir mis unidades. Porque yo no puedo trabajar desparejo. Por ejemplo, aquí tengo como que 3 cosas. Tengo metros, tengo segundos, tengo minutos. No se puede. Entonces, como vuelvo a repetir, los minutos las voy a convertir a segundos. Entonces hago un apartado acá. Yo digo que los 20 minutos, un minuto, es igual a ¿cuánto? 60 segundos. Mi respuesta entonces, ¿cuánto es? Elimino minutos con minutos. 20 por 60, en este caso como si fuesen 2 por 6, sería 12, son 120. Vamos a corroborarlo. 20 por 60 son 1200. 1200 ¿qué? Segundos. Bueno, ya tengo mi apartado, entonces el tiempo se convirtió en ¿qué? En 120 segundos. Perdón, en 1200 segundos. Ya tengo mi nuevo dato. Ahora sí puedo empezar a trabajar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es igual a distancia es igual a velocidad por tiempo. Trabajo e inserto los datos y digo que la velocidad es igual a 2.2 metros sobre segundos por... ¿Qué dato ya voy a colocar? Ya no los 20 minutos, sino que los 1200 segundos. ¿Cuál es mi respuesta entonces? La distancia es igual a 2.2 por 1200. 2640, ¿qué? Metros es la respuesta. Entonces el móvil recorre o tiene una distancia de 2640 metros. Eso ha sido nuestra clase de hoy.